Bueno, bienvenidos a todos a la implementación y fundamentos de bases de datos y el modelamiento de bases de datos. En esta primera unidad vamos a reforzar un poco el tema de la implementación de bases de datos, su estructura y por qué la importancia de las bases de datos en el entorno laboral. Como bien sabemos, inicialmente las bases de datos, la data, son muy importantes para las empresas hoy en día porque son como la estructura inicial para poder almacenar la información y tener los datos organizados y, digámoslo así, de una manera eficiente para poder encontrar como todos los clientes, los usuarios, la información de la empresa, tanto para diferentes áreas como es las áreas financieras, las áreas comerciales y las áreas técnicas. Anteriormente las bases de datos eran catalogadas y indiscutiblemente eran trabajadas solamente por departamentos de tecnología. Hoy en día hablamos de analistas de datos y analistas de información, los cuales realizan esta integración efectiva para poder trabajar, digámoslo así, dentro del funcionamiento de cualquier empresa, pequeña empresa, organizaciones multinacionales o pymes, también conocidas las pymes o emprendimientos. Las bases de datos, también conocidas como la data, están divididas hoy en día en dos estructuras como tal. Hablamos de SQL, enseguida vamos a hablar un poco del sistema de SQL y hablamos de no SQL, ¿sí? Cuando mencionamos SQL, estamos hablando de bases de datos estructuradas. Una base de datos estructuradas, un ejemplo muy común desde el año 2003, 2007, ¿sí? Empezamos a hablar de una de las plataformas de las cuales muchas empresas utilizaban para el trabajo de esos datos estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados, estamos hablando de datos que están conformados por unas columnas y por unas filas, o sea que están muy organizados, están muy estructurados y se entienden perfectamente. Estos datos estructurados, como lo vemos en Excel, entonces son datos que las empresas manejaban anteriormente y que hoy en día, a través de una plataforma y de una empresa que es, digamos así, unificadora a nivel mundial para muchas empresas, que es Microsoft, nos ayuda con su plataforma de oficina, o más conocida hoy como Microsoft 365, en esas bases de datos estructuradas. Las bases de datos no estructuradas, o también conocidas como no SQL, serían datos que nosotros no podemos medir y que no vamos a tener estructurados como lo habíamos visto en el ejemplo anterior con el sistema de Excel, porque ya vienen transformadas y organizadas de otra manera. Las bases de datos estructuradas, por decirlo así, podemos conectarlas, podemos unificarlas y podemos hacer una relación. Una relación es que, por ejemplo, si yo tengo un archivo de Excel que es un archivo de clientes y quiero analizarlo con otro base de datos de proveedores o con una base de datos de la empresa de las ventas que se han hecho a esos clientes, yo puedo conectarlas y yo las puedo relacionar. Mientras que las bases de datos no estructuradas o no SQL no se pueden estructurar, ¿cierto? Estas bases de datos que no se pueden, digamos, estructurar así como de darles una organización o darles un orden por columnas, por filas, son conocidas como bases de datos no SQL, ¿sí? Algunas plataformas y inicialmente en esta unidad que vamos a trabajar y que vamos a trabajar vienen enlazadas, digamos así, con un sistema que es uno de los sistemas más grandes para grandes empresas, que es Oracle, ¿sí? De la cual Oracle inició con un sistema que se le conoce como SQL y que empezaron a trabajar con estas bases de datos, implementándolas para poder tener una manera más rápida y más ágil de organizar, ¿sí? Las bases de datos de Oracle, digamos lo que ellos anteriormente, estas bases de datos habían nacido desde una empresa que se conocía como IBM y ellos la compraron y Microsoft más o menos en el año 2011
hicieron un enlace con ellos, hicieron como una sociedad y conformaron un sistema en el cual hoy en día muchas empresas todavía lo utilizan y todavía se siguen utilizando para poder realizar como un manejo de la información y todos los sistemas a través no solo de plataformas o aplicaciones locales, sino de sistemas en internet, en la nube o aplicaciones móviles se pudieran integrar. Por esa razón, Microsoft y Oracle se unieron y empezaron a transformar algunos aplicativos y algunas aplicaciones que hoy en día, vuelvo y repito, siguen siendo muy funcionales y que las grandes empresas las siguen trabajando. Microsoft sacó por medio de Oracle y con su transformación, digámoslo así, e implementación, crearon el sistema de Microsoft SQL Server, que es un servicio o un servidor que nos ayuda a crear bases de datos, a crear estructuras, a crear tablas, a ingresar información y a tener como esos datos de una manera organizada y estructurada. Lógicamente, esos datos de Microsoft SQL Server fueron transformándose y efectivamente fueron cambiando a medida que se fue realizando unas integraciones. ¿Por qué? Porque el montaje de un servicio de SQL Server necesitaba de equipos muy robustos y necesitaba de servidores que eran muy costosos en su tiempo. Entonces las empresas tenían muchas dificultades al hacer la realización e implementación de estas bases de datos y de montar estos servicios y de montar los servidores como tal. Un servidor en el tiempo más o menos de 2011, 2014, 2016 te costaba más o menos 15 o 20 millones de pesos su implementación. Entonces, por ser tan robusto, muchas empresas, sobre todo las pymes o algunos emprendimientos, no podían alojar sus bases de datos y seguían trabajando entonces con el sistema de Excel como tal. ¿Sí? Recordemos algo, que las bases de datos de SQL, que son datos estructurados, vienen desde el sistema de Oracle, que luego se unieron a Microsoft y que hoy en día son como uno solo, ¿cierto? Que trabajan juntos y que ayudan a las empresas a implementar esto. Y que las bases de datos no estructuradas o las bases de datos no SQL es, por ejemplo, nuestra huella dactilar, que solamente puede estar en un archivo como una imagen captada por un sistema de biometrías o un dispositivo, el cual, por ejemplo, un ejemplo claro sería como en los bancos, cuando ustedes van a retirar o van a crear un nuevo usuario en una entidad bancaria como Bancolombia, de Vivienda, Banco BVA, una entidad financiera, les piden que por favor en un dispositivo, coloquen su huella, eso queda registrado solo en una tabla, pero eso no se le puede crear como un orden en una organización, solamente va a estar su huella, su nombre, la imagen de esa huella, y por eso se dicen que son datos que no son tan estructurados, porque las huellas son muy difíciles de captar. El sistema de Microsoft y Oracle en SQL, que es el que más se trabaja hoy en día, hablando en temas efectivos, digámoslo así, con el sistema como hoy se trabaja, empezaron a hacer unos cambios y como todo se empezó a implementar desde Internet, desde la nube, entonces hoy en día hablamos de varios sistemas que coloca Microsoft y Oracle al servicio de muchas empresas, emprendimientos, pymes, organizaciones y grandes empresas para poderlos trabajar. En este caso, hablamos del servicio de Microsoft SQL Server Express, que es un servicio que nos ayuda a nosotros a integrarnos como organización, como emprendimiento, como pyme, para poder trabajar con esas bases de datos de una manera efectiva. Este sistema es gratuito, tiene una versión gratis para poderlo trabajar, para poder hacer pruebas y lógicamente ellos tienen unos planes de los cuales se van organizando como tal para poderlos modificar. En los recursos digitales que se encuentran en esta unidad van a encontrar unos archivos y unos PDF y algunos enlaces de unas páginas web donde muestran más o menos por parte de Microsoft y Oracle cuáles son los planes, cuáles son sus precios y cuánto vale su mensualidad o anualidad para poder trabajar con estos servicios. Esto cambió una forma drástica de cómo las empresas hoy se estructuran, cómo pueden realizar pruebas y cómo pueden integrar como todo este servicio de SQL
¿sí? Y de sus bases de datos para poderlas trabajar. Y hoy en día hablando con la inteligencia artificial, porque hablamos de un motor clave y de una línea efectiva que es la inteligencia artificial, se pueden hacer grandes integraciones. Yo puedo integrar bases de datos de SQL y llevarlas a Excel, o desde Excel puedo llevar bases de datos creadas y construidas desde un archivo local o desde un archivo en internet y llevarlas a SQL. Inclusive puedo utilizar algunas herramientas para análisis de datos muy conocidas por parte de Microsoft, en este caso como Power BI o Power BI, para hacer lo que llamamos nosotros inteligencia de negocios o Business Intelligence. Entonces, dentro de la implementación de bases de datos, hoy tenemos un catálogo un poco amplio y un poco grande para poder implementar estas bases de datos. Pero ahora viene una pregunta: ¿qué es SQL? ¿Cierto? SQL es un, sí, es un lenguaje, no siendo un lenguaje de programación, es un lenguaje que nos ayuda a estructurar la información de una manera efectiva. Vuelvo y repito, SQL no es un lenguaje de programación, es un lenguaje específicamente para trabajar con bases de datos, y de sus siglas SQL se conoce como Structured Query Language, que es el lenguaje para administrar bases de datos relacionales. Significa que las bases de datos SQL se pueden conectar. Cuando hablamos de relacionar, es que se pueden conectar. Y las bases de datos no relacionales o no SQL no se pueden conectar. Una huella no se puede conectar. Mientras que una cédula o un ID de un cliente o un identificador de referencia de un producto sí se puede conectar con otra base de datos. SQL nace, entonces vuelvo y repito, a través de Oracle como tal, ¿sí? Y todos los motores de bases de datos relacionales usan SQL hoy en día, y hay grandes oportunidades laborales para trabajar con estos sistemas de información o con estos gestores de bases de datos, porque siendo SQL un lenguaje de manejo para las bases de datos, para la creación de bases de datos, para la creación de tablas, para la creación de como toda esa información y darle esa estructura y que esos datos queden estructurados. Muchos de los programas ERP, que son como los que se manejan dentro de la empresa para manejar los módulos financieros, los módulos de atención al cliente, como son los CRM y otras plataformas, trabajan con estas bases de datos. Hoy en día empresas muy grandes como son Coca-Cola, como es Nike, como es Empresas Públicas de Medellín, como son grandes empresas, trabajan con SQL y hacen la integración con Excel y con otros programas para poder hacer el trabajo de esas bases de datos. SQL se divide en tres categorías: lo que conocemos nosotros como los DDL, lo que conocemos nosotros como los DCL y lo que conocemos nosotros como los DML. Los DDL son para crear, modificar tablas, organizar las bases de datos, crear índices, crear como las restricciones o la seguridad. Los sistemas enfocados a la metodología DCL son para crear usuarios y asignar los permisos, quiénes son los administradores de esas bases de datos, quiénes tienen el rol o la función de insertar o agregar la información, quiénes pueden analizar la información y qué pueden revisar la información. Y los DML se utilizan dentro de este lenguaje para insertar, actualizar y borrar y consultar la data. Para eso también se utilizan otras herramientas, y aparte de SQL se utilizan herramientas para análisis de datos. Hay tres empresas en este momento que son muy fuertes en el mercado, las cuales hacen como el análisis efectivo para poder organizar y modificar todo el análisis de esta información y hacer un proceso de integración e implementación para poder crear dashboard, poder crear informes, para poder crear reportes. Las tres empresas están, entonces, la primera, y lógicamente hablando de ella en este momento, es Microsoft con su herramienta de Power BI. La segunda herramienta para análisis de datos, encontramos a la plataforma de Google Workspace, que trabaja con su sistema dentro de Google Drive, o sea que específicamente en Internet, para trabajar con su herramienta de Google Data Studio o Google Looker Studio. Y la tercera es una plataforma un poco costosa y es una herramienta que muchas empresas la utilizan, pero organizaciones muy fuertes. En este caso, como ejemplo, tenemos a Nike, tenemos a Coca-Cola y tenemos otras empresas que utilizan estas herramientas, eh,
que son inclusive para áreas muy de áreas comerciales y de áreas financieras como tal. En este caso hablamos de Tableau. Tableau es una plataforma costosa, pero que algunas empresas la utilizan. Entonces tenemos estas tres empresas, ¿sí? Microsoft, ¿sí? Con su herramienta de Power BI. Tenemos a Google, Google Workspace con su herramienta de Google Data Studio, Google Looker Studio. Y tenemos a un CRM, porque específicamente se utiliza para atención al cliente, siendo muy costoso, que es una plataforma que trabaja sobre la plataforma de Salesforce y que es unificada con su sistema y aplicativo que se llama Tableau. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos varias cosas que estamos haciendo en el análisis en este momento para trabajar entonces con las herramientas. Tenemos SQL, que es un lenguaje que ya sabemos que trabaja con datos estructurados. Tenemos NoSQL, que trabaja con datos estructurados, ejemplo Excel, datos no estructurados, ejemplo una huella dactilar, y que las empresas que hoy en día tienen más fuerza en el mercado, hablamos de Microsoft y Oracle, que son unas, y que tienen un sistema para poder nosotros trabajar efectivamente con el sistema de Microsoft SQL, que en este caso se conoce como SQL Server Express, y que el SQL ya sabemos que es un lenguaje estructurado para el manejo de consultas de las bases de datos, pero no es una herramienta para analizar datos, es una herramienta para construir las bases de datos, es una herramienta para implementar las bases de datos y para crear relacionamiento y conexión entre diferentes archivos y entre diferentes tablas. Y tenemos algunas herramientas efectivas que se utilizan hoy en día para aplicar el análisis de datos, analizar la data, hacer un seguimiento, mirar los resultados y los KPI. En este caso ya mencionamos tres empresas y tenemos entonces Power BI o Power BI con su inteligencia de negocios, su Business Intelligence. Tenemos a Google Data Studio o Google Looker Studio y tenemos a Tableau. Espero que esta información les haya servido de mucha ayuda a todos ustedes y nos estaríamos viendo en un segundo video donde vamos a aprender a cómo se instala el aplicativo de SQL Express. Antes de terminar, quisiera comentar que ustedes ven acá algunas marcas o algunos gestores de bases de datos. Para poder trabajar con SQL debemos utilizar un sistema y un aplicativo para poder crear esas bases de datos. Aquí está MySQL o MySQL, que es implementado exclusivamente para trabajar con aplicativos en Internet, portales web o páginas web. Tenemos a Postgre, que es una plataforma que open source que ayuda a muchas personas con lenguajes de programación, inclusive que trabajan con Python, a utilizar este sistema. Tenemos a Oracle, que ya lo acabamos de mencionar, y a Microsoft con SQL Server Express, y tenemos a MariaDB, que es como una sucursal adicional, digámoslo así, de MySQL Express o MySQL, ¿cierto? Si quieren aprender a diseñar y administrar bases de datos y tener una lectura más efectiva, recuerde que en los recursos digitales que tenemos acá dentro de la unidad van a encontrar algunos archivos donde van a poder leer un poco más sobre esto que estamos hablando en este momento y van a poder hacer una estructura eficiente como esto. O si no, pueden visitar las páginas de Oracle o de Microsoft con sus herramientas de SQL Express para poder hacer las instalaciones pertinentes sobre estos sistemas. ¿Ok? Muchas gracias a todos y nos vemos entonces en un segundo video donde vamos a aprender a hacer la instalación.